Este video está dedicado para Alejandra, para Paloma, para todas las personas que recientemente o que este mismo día han perdido algún familiar, alguien cercano, alguien querido, o para aquellas personas que hemos perdido familiares, incluso para mí. Vamos a hablar un poco sobre el duelo, sobre la pérdida y sobre cómo podríamos manejar esto. Y cabe aclarar que esto es un proceso que es diferente para todos. Cada persona tiene un proceso para superar o para aprender a vivir y a estar tranquilos y serenos con la muerte de los familiares que tenemos. Tenemos que reconocer que nuestra vida es frágil, nuestra vida es corta. En este mismo día nosotros podríamos dejar de existir. No tenemos comprado los acontecimientos que suceden. Hay gente que de repente está sana y fallece. Hay gente que se enferma y fallece. La muerte viene acompañado de la vida. Desde que nacemos empieza nuestro proceso para llegar algún día a no estar. Y eso lo tenemos que tener presente. Hay una práctica que los filósofos estoicos hacen que se llama el memento mori. El memento mori es pensar en qué haríamos si hoy acabase nuestra vida. ¿A qué le daríamos importancia en este día? ¿A cosas superficiales o a lo más esencial? Entonces, esta parte del duelo, de la pérdida, es diferente para cada persona. Podemos empezar con una frase de Séneca que ocurre en el primer momento que nos enteramos que un familiar se ha ido. Y quiero aclarar que yo en lo personal he perdido muchos familiares. Mi madre falleció hace 3 años, mis abuelos todos ya fallecieron, han fallecido tíos, han fallecido seres muy queridos, mascotas a las que he amado y he perdido. Y esto a mí me llevó tiempo, mi proceso fue difícil también. En este momento siento que ya estoy bien y veo la vida de diferente forma. Y no le pido a alguien que lo vea igual que yo. Repito, hay personas que lo manejan de diferentes formas. Cuando te enteras de la noticia, es natural que vengan las lágrimas. Decía Séneca, vierten lágrimas aún quienes intentan reprimirlas, y derramadas con profusión alivian el espíritu. Así que si tenemos que llorar, lloremos. Nos alivian el alma, el llanto alivia el alma. Así que si tienes ganas de llorar, llora. Yo les confieso que de vez en cuando brotan lágrimas de mis ojos cuando tengo recuerdos de mi madre o de mis seres queridos, brotan lágrimas, y esto pues quiere decir que tenemos emociones, que sentimos. Séneca pensaba que las lágrimas, y leo, cuando perdemos a un ser querido no provienen de juicios erróneos, son fruto de sentimientos humanos naturales en el nivel más profundo de nuestro ser. En otras palabras, son instintivas. Séneca explica la forma en que lloró la muerte de su único hijo, un bebé que murió solo 20 días antes de que Séneca fuese desterrado a la isla de Córcega por el emperador Claudio. En esta historia, Séneca pierde a su ser querido y demuestra sus emociones. Entonces, cuando perdemos a un ser querido, creo que lo más sano es derramar esas lágrimas. Hay personas que se las reprimen, pero pues son emociones que de repente podemos tener nosotros en el interior. Debemos permitir entonces que estas lágrimas fluyan. Pero acá viene un detalle, sin forzarlas, sin hacer que la aflicción parezca más intensa, porque nos hallamos en presencia de otras personas. Y de repente a mí me pasó, ¿no?, que derramas las lágrimas que tienes que derramar, que son las naturales, pero de repente empezamos a fingirlas. Y digo que a mí me pasó porque yo de repente lloré
porque me estaban viendo, como que, debo llorar porque me están viendo, aunque en ese momento no tenía ganas de llorar. Entonces, debe haber un equilibrio entre las verdaderas lágrimas y hacer como una escena, o hacer, me está viendo la gente, voy a llorar más. Y repito, es algo que menciona Séneca, y es algo que de repente a mí me pasó, entonces por eso lo menciono. Los ojos ante la pérdida del amigo ni deben estar secos ni desbordados. Las lágrimas han de brotar, pero no se ha de sollozar. Séneca. Pues incluso para el dolor hay un límite. Entonces debemos de ponerle límite a ese dolor. Repito, ¿qué es lo que pienso yo? Que debemos llorar cuando realmente lo sentimos. Si en este momento viene un recuerdo, viene una idea, no tenemos por qué reprimir esas lágrimas. Son emociones naturales. Séneca creía que debemos buscar algún tipo de moderación en el dolor y que es contrario a la naturaleza que la aflicción extrema se prolongue durante largos periodos. Asimismo, él ponía objeciones a la manera en que a veces las personas hacen de su dolor parezca peor de lo que realmente es. Permitamos que fluyan las lágrimas, pero no las forcemos. Viértanse cuando hace brotar el afecto, no cuando exige el deseo de imitar a otros. No añadamos nada a la tristeza ni la incrementemos, siguiendo el modelo de los demás. Pasa entonces que debemos de ser moderados. Y muchas veces con el tiempo el dolor se disipa, porque como que lo olvidamos, pero debe haber un proceso en el que debemos de ir aceptando lo que ha pasado, porque es parte de la vida. Dice, al final es natural que el dolor se disipe con el tiempo, pero es mejor aún que seamos capaces de superar el dolor, en lugar de dejar que éste nos agote. Séneca le aconsejaba a su amigo Lucilio: antes deseo que abandones tú el dolor, que él te abandone a ti. Entonces acá viene la idea de que nosotros debemos abandonar el dolor, y no hasta que nos canse ya el dolor se va, sino que debe haber un proceso en el que nosotros, por nuestra razón y por nuestra forma de ver las cosas, abandonemos el dolor. Y aquí hay algunas ideas que me parecen relevantes, que en lo personal me han servido, basados en la filosofía estoica también. Decía Séneca, no es posible evitar que surja el dolor cuando perdemos a un ser querido, pero es posible minimizar la conmoción del dolor si somos conscientes de antemano de que todas las personas que conocemos son mortales, y un día nuestros caminos se separarán para siempre. Entonces, debemos tener presente esta idea, y esta idea igual nos puede servir para mejorar nuestra vida y nuestras relaciones. Si yo sé que el ser que yo quiero, el ser que yo amo es mortal y que algún día no va a estar, tal vez evitaría enojarme de más con ella o con él. Tal vez evitaría hacerle dramas. Tal vez no pospondría una plática. No pospondría decirle lo que siento. Una de las ideas estoicas que a mí me encantan es relacionada de ver todo lo que tenemos como un préstamo. Todo es un préstamo. Mi vida, tu vida, para los estoicos era un préstamo del universo, un préstamo de Dios, que algún día vamos a devolver. Decía Séneca que incluso cuando entreguemos nuestra vida, demos gracias por haberla tenido y por devolverla de mejor manera. Todo lo que tenemos es un préstamo. La casa en la que vivimos, tenemos una escritura que está a nuestro nombre, pero al final no va a ser nuestra. Cuando nosotros hayamos muerto, esa casa va a pasar a manos de otras personas. Entonces, ¿para qué de repente obsesionarnos con los bienes materiales? Al final vamos a perder todo, no nos vamos a llevar nada, que es una frase muy común. No me voy a llevar nada a la tumba, no me voy a llevar las piezas de oro, no me voy a llevar
algo que cuidé toda la vida. Hay personas que se obsesionan cuidando algo toda la vida y al final lo hereda otra persona, se deshace de ello y no pasa nada. Entonces todo lo que tenemos es prestado. Entonces cuando perdemos a una persona, podemos decir al universo que se la devolvemos ese préstamo que tuvimos y que si lo supimos apreciar, quiere decir que lo valoramos lo suficiente. Entonces podemos tener esta idea de que tuvimos prestado a nuestro familiar y lo apreciamos y lo valoramos en el momento, todo el momento que lo tuvimos. Epicteto, otro filósofo, decía: nunca diga respecto a nada, lo he perdido, sino lo he devuelto. Incluso si se trata de un ser querido, como Séneca escribió a Polibio con motivo de la muerte de su hermano: alegrémonos por lo que nos den y devolvamos cuando nos reclamen. Nos reclama el destino, la vida, porque así es la vida. En algún momento vamos a perder a nuestros seres queridos, o ellos nos pueden perder a nosotros. Una frase de Séneca decía: conviene que no te quejes de lo que te han quitado, sino que estés agradecida con lo que te tocó en suerte. Algo que en lo particular he aprendido y he reflexionado es que yo no agradezco o no estoy feliz de haber perdido a mi madre, sino que yo estoy feliz y estoy agradecido de que tuve una madre amorosa, buena, que me quiso y me amó muchísimo. Y cuando lo pienso de esta forma, el dolor de su partida cambia. Lo veo como un agradecimiento. Puede pasar que muchas veces nos arrepintamos de lo que no hicimos, lo que no les dijimos, pero también podríamos irnos al otro lado, sino recordar todo lo bueno que hicimos, todos los momentos felices que vivimos. Entonces, esta puede ser una forma de disipar el dolor, que agradezcamos por ese momento que tuvimos a nuestro familiar y demos todo en este momento que los tenemos para demostrar que los amamos. No esperemos a que no estén, porque de repente muchas veces lloramos por ese arrepentimiento de que no hice tal cosa, me faltó hacer esto, hubiese querido esto. Lo podemos hacer en su memoria y debemos de valorar lo poco o lo mucho que hicimos por nuestros seres amados. Entonces, perdonémonos también a nosotros, no seamos duros con nosotros. Al final la vida es corta. Imagínate que nos pasemos el resto de nuestra vida lamentando la muerte de nuestro familiar. Nuestra vida también se va. Y repito, para finalizar, no es juzgar a las personas. Yo no soy psicólogo, pero he tenido la muerte de familiares. He leído libros de filosofía, de la filosofía estoica. Y esto puede ser una opción o una idea que pueda ayudarte a superar la muerte de un familiar. Gracias.